Hoy quiero compartir, continuando con la primera carta, con la segunda carta a los Corintios, a la iglesia de Corintio. Quiero compartir con ustedes acerca de la autoridad espiritual. Vemos un pasaje en el Nuevo Testamento, un episodio con Jesús, cuando un centurión habla de la autoridad. ¿Cómo dijo él? Yo también soy un hombre con autoridad. ¿Sí? O sea, alguien que ejercía la autoridad. Bueno, él estaba hablando de una autoridad terrenal, porque era un centurión. Y dice, yo le puedo decir a este, ven y viene. Haz esto y lo hace. Entonces, ahí él ya reconoce la autoridad de Jesús. Le dice, pues tú nada más di la palabra. Amén. Y mi siervo será sano. Estaba reconociendo la autoridad espiritual que Jesús estaba ejerciendo. Es más, los judíos, cuando Jesús hablaba, decía, habla con autoridad, predica y enseña con autoridad. Y bueno, aquí vemos en el capítulo, hoy vamos a compartir el capítulo 10. Y yo lo invito que vayamos al capítulo 10. Vamos a leer los primeros versos. Ya estamos ahí. Voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y la bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos. Pues bien, les suplico ahora para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir los argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Wow. Tremendos versos, ¿verdad? Aquí Pablo, después de hablar de la ofrenda, de la ayuda, de abrir la mano con los hermanos que tenían necesidad en la iglesia de Jerusalén, da un giro brusco en este pasaje, en el capítulo 10. En este capítulo vemos varias acusaciones en contra del apóstol Pablo. Y si nosotros nos vamos al capítulo 11, vemos quién estaba incitando quién estaba sembrando todos estos argumentos, todos estos razonamientos. Estos eran los falsos maestros que se habían infiltrado, quizás los judaizantes, los falsos apóstoles, que estaban cuestionando la autoridad espiritual de Pablo. Y aparte de eso, de cuestionar la autoridad espiritual de Pablo, estaban contagiando a algunos hermanos de la iglesia de Corintio. Y bueno, Pablo comienza este capítulo, el capítulo 10, y dice, ahora yo. Y para que no haya ninguna duda que él es el que escribe, dice Pablo, ahora yo, Pablo. Dice, les ruego con la ternura y bondad de Cristo. Vemos a Pablo
reflejar el carácter formado de Cristo en él. Y vemos a un hombre humilde, vemos a un hombre sencillo, hablando con la ternura y la bondad de Cristo. Dice, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo de lejos. Una de las acusaciones que ellos estaban formulando acerca de la autoridad de Pablo es que era una persona de doble personalidad. Y ellos lo que no podían entender, que en Pablo se estaba manifestando la ternura. Era un hombre humilde, pero también era un hombre manso. Jesús les dijo, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Él estaba reflejando la bondad de Cristo. Pero los falsos maestros acusaban a Pablo de tener una doble personalidad. Y Pablo les dice, me doy cuenta. Lo que vemos aquí es el discernimiento bien afinado de un apóstol. Dice, me doy cuenta de lo que ellos están especulando, de lo que ellos, los paradigmas que se están formando, de sus argumentos, que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo de lejos. Y no es que Pablo fuera tímido, porque algunos así lo pensaban, que era tímido, que era frágil. No es que fuera tímido, sino que estaba manifestando, como estoy puntualizando, el carácter de Cristo formado en su persona, un carácter tierno, bondadoso. Pero cuando escribía lo hacía con autoridad, con una autoridad que Dios le dio. Y mire en el verso 8, capítulo 10, verso 8, más adelantito, mire lo que dice Pablo. Pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor. Por eso Pablo, cuando comienza también el capítulo 1, digo el Primera de Corintios, también cuando comienza la segunda carta de Corintios, él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. O sea, él estaba ahí y Dios lo había llamado para ser apóstol de Jesucristo, pero no estaba ahí por su propia voluntad, estaba ahí porque Dios lo había constituido, Dios lo había levantado para ser un enviado, para llevar el mensaje de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, por eso es cuando escribe yo, Pablo, que estaba ejerciendo su autoridad, una autoridad que Dios mismo le delegó. Dios mismo le dio el llamado, pero también Dios mismo le dio la autoridad espiritual que él estaba ejerciendo. Dice, pareciera que me estoy jactando demasiado de la autoridad que Dios nos dio. Luego añade, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. Así que no me avergonzaré, dice esta versión, Nueva Traducción Viviente, de usar mi autoridad. Ausente o presente, Pablo tenía la autoridad que Dios le había delegado. Y en el verso 2, yendo a unos versos atrás, capítulo 10, verso 2, dice, pues bien, les suplico ahora para que cuando yo vaya no tenga que ser atrevido, o sea, usar su autoridad. Así que él ausente o presente, él tenía la autoridad. Escribía con amor, hablaba con amor, pero también cuando se tenía que ejercer la autoridad, Pablo la ejercía, porque Dios para eso se la había dado, para que ejerciera esa autoridad. Así que
presente o no presente, Pablo tenía esa autoridad. Así que les dice, pues les suplico ahora para que cuando vaya no tenga que usar, que tenga que ser atrevido con los que piensan, pensamientos, con los que piensan que actuamos humanamente. La gente más adelante, Pablo les dice, ustedes juzgan según lo que ven. Porque ellos veían a un Pablo tierno cuando estaba con ellos, a un Pablo manso, a un Pablo bondadoso. Pero cuando se tenía que usar la autoridad, entonces surgía la crítica. Pero lo que ellos no podían entender, que es que Pablo estaba usando una autoridad que Dios le había delegado. Ahora, quiero que entendamos esta parte en este capítulo 10. Pablo no está defendiendo su persona. Si nosotros leemos el capítulo 10, capítulo 11, 12, vemos que Pablo no está defendiendo su persona, sino su autoridad espiritual. Por eso les dice, no quiero ser atrevido con los que piensan que actuamos humanamente. El que Pablo ejerciera su autoridad espiritual que Dios le dio, eso no quería decir que él estaba actuando en la carne. El que un pastor o un ministro use su autoridad, porque a veces a veces hablamos con mucho cariño, saludamos con mucho cariño, somos muy amorosos, muy bondadosos, pero a veces tenemos que usar el callado, hermano. Somos pastores. Y el que seamos bondadosos, o a veces ejerzamos la autoridad que Dios nos dio, no quiere decir que somos personas de doble ánimo. Tampoco quiere decir que somos débiles. Tampoco quiere decir que andamos en la carne. A veces tenemos que usar la autoridad. Y ahorita ahorita que nos vamos metiendo más a desarrollar el tema, vamos a ver los propósitos de usar la autoridad. Dios nos ha dado esa autoridad como pastores, y cuando la usamos, luego viene la acusación, luego viene la protesta. Es que el pastor es muy duro, ¿verdad? Es muy exigente, es muy exagerado, le falta amor, no es espiritual, se está dejando llevar por su carne. ¿No le ha pasado eso por su mente? ¿Ah? Cuando usamos la autoridad, ay, es que el pastor nada más me está tirando. Ya no es predicación, ya es pedricación, puros piedrazos. Allá cuando predique el pastor voy a llevar mi casco. No, hermano, juzgamos según la carne. No somos carnales, hermano. Y mire lo que Pablo dice en el verso 3, somos humanos, ¿verdad? Pablo estaba reconociendo, sí somos humanos. Tenemos dos ojos, igual que usted, ¿eh? También nos duele la muela, ¿eh? Sí. Nos enfermamos también, somos humanos. Tenemos manos, tenemos dos pies, dos ojos. Vivimos todavía en este cuerpo de muerte.
Y mire lo que aquí ya Pablo empieza a abrirse más y empieza a hablar de una lucha. Somos humanos, sí, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Miren nada más el discernidor que tenía Pablo. Estaba viendo que esta era una lucha, pero cuando habla, dice, no militamos, dice la Reina Valera. No militamos según la carne, o sea, está hablando de una lucha espiritual. Hay una lucha espiritual que se mueve dentro de una congregación. Por eso la palabra de Dios nos habla y nos dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Uno de los reformadores, de los últimos reformadores, Martín Lutero, ¿qué dijo? Yo no puedo impedir que el pájaro vuele alrededor de mi cabeza, pero sí puedo impedir que haga nido. ¿Quién dejó que hiciera nido en su corazón? Judas. Dejó que Satanás entrara en su corazón. Y Pablo dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Vivimos en este cuerpo, pero no luchamos como la gente. Pablo estaba expresando que él estaba enfrentando una lucha espiritual. Hermano, nosotros como siervos de Jesucristo, nosotros los pastores, los cristianos, no nos agarramos a golpes. ¿Sí me entiende? No, es más, una de las instrucciones para un ministro que Dios ha aprobado es que no sea contencioso. Nosotros no tenemos por qué ir a demandarnos, entre propios cristianos, como hacía la iglesia de Corintios. Nosotros no nos agarramos a patadas, no agarramos el palo, no nos damos de bofetadas, no. Eso es para la gente natural. Nosotros tenemos que saber que la lucha que nosotros enfrentamos como pastores, como iglesia, como hermanos, es una lucha espiritual. Y Pablo dice, mi lucha contra los que me atacan no es carnal, sino espiritual. Y no necesitaba Pablo armas humanas, carnales, sino armas espirituales, poderosas en Dios, porque lo que estaba enfrentando Pablo era un conflicto espiritual. Miren lo que dice la carta de los Efesios 6:10 al 12, dice, por lo demás, y habla a los hermanos, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Dónde tomamos nosotros la fortaleza? En Dios, hermano, en el Señor. Él es el que nos fortalece. Hermano, estamos viviendo en este mundo, aunque estamos en este mundo, pero no militamos como militan las personas naturales. Nosotros tenemos una lucha espiritual. La primera lucha que tenemos es aquí adentro, en la mente, contra nosotros mismos, contra nuestros deseos, contra nuestras actitudes, contra nuestros impulsos. Y necesitamos fortalecernos en el Señor. Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Estamos viviendo en este mundo y el mensaje y nuestra vida es agresiva contra el mundo. Y dentro de la iglesia hay personas que se dejan usar como se dejó usar Ananías y Zafira,
como se dejó usar Emineo y Alejandro. Y en el Antiguo Testamento, como Satanás usó a Coré. Así que tenemos una lucha aquí dentro contra nosotros mismos, tenemos una lucha fuera en el mundo, pero también dentro de la iglesia también enfrentamos luchas espirituales contra personas que no han guardado su corazón. Y Pablo en esa carta a los Efesios dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Necesitamos mucha fortaleza y en el poder de su fuerza. Vestíos, y habla de la armadura. Y esa armadura es una armadura espiritual. Ceñidos los lomos con la verdad, la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el calzado presto del Evangelio. Habla de las armas que nosotros usamos para enfrentar, hermano, todas las situaciones espirituales que nosotros enfrentamos. Yo no tengo por qué agarrarme a trompadas con el vecino, no, tengo que orar por él. ¿Sí me entiende? Que una persona agredió a mi hijo, ora por él. Que lo insultó, ora por él. Es un conflicto espiritual. El diablo nos odia. El mundo nos odia. Y él no está jugando, no respetó a Jesús, menos a nosotros. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que entender, hermano. Y Pablo habla de que nosotros tenemos que vestirnos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. ¿Y qué nos manda el Señor? A someternos a Dios para poder resistir al diablo, a no darle lugar al diablo. ¿Cómo le damos lugar? Cuando dejamos que Satanás envenene nuestro corazón, cuando somos rebeldes, cuando no vivimos la palabra, estamos dándole lugar. Y luego en el verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Estos falsos maestros que estaban siendo instrumentos de Satanás para envenenar el corazón de los hermanos en Corintio, estaban cuestionando la autoridad espiritual, porque estaban influenciados por el mismo Satanás y por los demonios, como Judas, como Ananías y Zafira. Dejaron que Satanás llenara su corazón para mentir al Espíritu Santo. Y Pablo dice que esta lucha que nosotros enfrentamos no la enfrentamos con armas humanas. Y en el verso 4 del capítulo 10 de Segunda de Corintios, Pablo dice: usamos las armas poderosas de Dios. ¿Qué usamos nosotros? Las armas poderosas de Dios. Podemos enumerar todas las armas que tenemos: la oración, la fe, la justicia, la santidad, la obediencia. Y si hablamos de la armadura de Dios, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, la coraza de justicia, podemos usar. Esas son las armas, hermano. No son los palos, no son las piedras, no son los insultos. No, hermano, tenemos que ver que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y Pablo dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Y mire lo que añade Pablo: para derribar
las fortalezas del razonamiento humano y para destruir los argumentos falsos. Y una de las armas que Pablo, de las armas poderosas de Dios que Pablo estaba usando era su autoridad espiritual que Dios le dio. La autoridad espiritual que Dios le dio. Pero ¿qué dice Pablo más adelante? Mi autoridad no es para destruirlos. Pero cuando empezamos a razonar y ver las cosas humanamente, lo primero que decimos es que el pastor quiere acabarnos, quiere dañarnos. ¿Por qué? Porque estamos juzgando según la carne. Y Pablo estaba usando su autoridad espiritual que Dios le delegó, pero no estaba usando esa autoridad para destruirlos, sino para edificarlos. ¿Pero cómo? Derribando esas fortalezas que ellos mismos construyeron con sus razonamientos humanos y sus argumentos falsos. Nosotros mismos construimos esas fortalezas con nuestros razonamientos humanos, con nuestros argumentos falsos, razonamientos humanos y argumentos falsos. ¿Y qué era una fortaleza? Una fortaleza era lo que rodeaba una ciudad. Y esa ciudad estaba protegida por una fortaleza, por un muro grande, una muralla. Y eso impedía que los enemigos entraran y tomaran la ciudad. En el ámbito espiritual, lo que está enseñando Pablo, nosotros con nuestros razonamientos humanos construimos esas fortalezas e impedimos que entre la verdad de Dios a nuestras vidas. Y Pablo, un hombre centrado, humilde, bondadoso, sencillo, manso, usando su autoridad, pero también viendo quién estaba atrás, quién estaba influenciando, quién les estaba sembrando, quién estaba sembrando ese veneno para que ellos cuestionaran la autoridad de Pablo. Y eso estaba construyendo en ellos una fortaleza porque estaban razonando humanamente, no lo estaban viendo que Dios los quería bendecir y que estaba usando a Pablo para corregirlos, para llevarlos más adelante, dice, al arrepentimiento. Pablo aquí estaba usando su autoridad para derribar esas fortalezas que ellos construyeron, ellos mismos construyeron con sus razonamientos humanos, con sus argumentos falsos. Y dice en el verso 5, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. La arrogancia. A veces cuando empezamos a ver las cosas de una manera natural, es que el pastor a veces es muy fuerte, muy exigente, muy duro. Empezamos a cuestionar y en lugar de ver lo que Dios quiere hacer con nosotros, empezamos a construir esas fortalezas. Y no podemos ver que está usando la autoridad que Dios le ha dado. Como los corintios no podían ver que Dios le había delegado a Pablo esa autoridad. ¿Por qué? Porque lo estaban viendo humanamente, estaban juzgando humanamente. Pero también eso los llevó ¿a qué? A la soberbia. Cuando empezamos a cerrar nuestro corazón, hermanos, y empezamos a hacer nuestros paradigmas y empezamos a levantar nuestras murallas, luego entra la soberbia. Es que yo,
¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Yo también puedo. Y nos sentimos que nos están dañando y no podemos ver lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y Pablo, ellos no estaban viendo que Pablo estaba usando las armas poderosas de Dios para derribar esas fortalezas, esos razonamientos humanos, para derribar esos argumentos falsos. Había muchos argumentos falsos que ellos estaban levantando en contra de Pablo, de la autoridad de Pablo. Estaban diciendo, es que Pablo es un hombre que se deja controlar en la carne. Es muy duro, es muy exigente. Y Pablo en el verso 5 dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Todo eso es un estorbo. Y miren lo que dice adelante. Capturamos los pensamientos rebeldes. Tremendo, ¿verdad? Arrogancia, rebeldía. Cuando miramos las cosas humanamente e impedimos que penetre la verdad de Dios. Dice, capturamos los pensamientos rebeldes. Y añade Pablo, y enseñamos a las personas a obedecer a Dios. Ese es el propósito. Para eso Dios ha escogido a sus siervos. Él mismo, dice Pablo más adelante, él mismo constituyó, levantó ¿qué? Habla de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Hermanos, tenemos que quitar los razonamientos humanos y ver lo que Dios está haciendo. ¿Para qué? ¿Para destruir a la iglesia? No. Pablo dice para edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la función. Y ellos no podían ver lo que Dios quería hacer con ellos. ¿Por qué? Porque ellos no guardaron su corazón y empezaron a ver las cosas de una manera natural. Empezaron a razonar y empezaron a atacar la autoridad espiritual de Pablo. Y miren, el verso 6 les dice, y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente como obedientes, castigaremos a todo que siga en desobediencia. Y en el verso 8, Pablo les dice, pues nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. Y añade Pablo, así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. Hermano, no es que seamos duros, somos amorosos, porque estamos reflejando el carácter de Cristo, somos mansos, pero no quiere decir que seamos débiles. El que usemos la autoridad espiritual no quiere decir que seamos agresivos o que andemos en la carne. Por eso Pablo dice, no me avergonzaré de usar mi autoridad. Tenemos que usar la autoridad. Para eso Dios nos la dio, nos la delegó. Y en el verso 9 dice, no es mi intención asustarlos. ¿Cuál es la intención era la intención de Pablo? Edificar a la iglesia. Sabía que había un conflicto espiritual y que ellos por sus razonamientos, habían construido fortalezas y esas fortalezas impedían que la verdad de Dios penetrara. Ellos se habían creado sus argumentos falsos porque todos sus argumentos eran falsos. Y Pablo dice, hay que derribar esos argumentos. Hay que derribar, hay que destruir todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca la verdad de Dios. Y para eso él tenía que usar su autoridad espiritual. Pero dice Pablo del verso 9, no es mi intención asustarlos con mis cartas. No era la intención de Pablo asustarlos con las cartas.
Y en el verso 14 dice, no traspasamos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes. Jamás Pablo traspasó los límites de su autoridad. ¿Eso qué sería? Abuso de autoridad. La Biblia nos dice que nosotros cuidamos de la iglesia de Dios, que no nos debemos de enseñorar, que no debemos gobernar a la iglesia. Pero eso no quiere decir que no vamos a ejercer la autoridad que Dios nos ha delegado, o que tengamos o que abusemos de esa autoridad, que traspasemos los límites de la autoridad que Dios nos ha delegado. Y en el verso 10, en Nueva Traducción Viviente, dice, pues algunos dicen, las cartas de Pablo son ¿qué? Exigentes y fuertes, pero en persona débil y sus discursos no valen nada. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando no vemos. Dice la palabra de Dios que el hombre natural no puede ver lo espiritual, ¿verdad? Por eso Pablo les dice en otra parte, le dice, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y en su contexto, en el capítulo 1, digo, la primera carta a los Corintios, dice Pablo, yo quise hablarles como a espirituales, pero no pude, porque son carnales, niños en Cristo. O sea, ellos no habían crecido. O sea, había constancia porque llegaban, pero no había compromiso. Y cuando la persona puede ser muy constante y estar viniendo, pero cuando no hay compromiso, no hay cambio. No hay cambio. Y no es que Dios no quiera o que el pastor no quiera, sino es que tú no quieres. Y a esos que le escribe al principio, porque en ellos había contiendas, habían divisiones y todo eso en la primera carta a los Corintios, ahora se estaban dejando influenciar por los falsos maestros. Estaban permitiendo, ellos eran bien facilitos para aceptar cualquier cosa. Ya van a estudiar el capítulo 11 y ahí Pablo les dice, si viene uno predicando un evangelio diferente del que yo les he predicado, lo reciben. Y Pablo les dice en ese capítulo, en el 11, dice, así como Eva fue engañada, así yo me temo que ustedes sean engañados. Porque ellos estaban siendo influenciados, pero también se dejaban influenciar. También se dejaban influenciar. Y empezaron a construir esos argumentos. Y empezaron a decir, las cartas de Pablo son exigentes y son fuertes, pero en persona es débil y sus discursos no valen de nada, dice esta versión. Y hermanos, cuando nosotros empezamos a usar esa autoridad, luego se levanta la revuelta espiritual y la gente empieza a decir o empieza a criticar. El pastor es muy fuerte, es muy exigente, muy duro, pero su carácter es débil y lo que predica no sirve de nada, predican mejor otros. Empiezan a cuestionar la autoridad espiritual y no pueden ver lo que Dios quiere hacer en sus vidas.
por sus fortalezas, por sus argumentos, porque razonan humanamente, por la arrogancia que hay en su corazón y la rebeldía. ¿Y qué hizo Pablo? Usó su autoridad para derribar y para destruir todo esto. Y Pablo dice, usamos las armas, en el verso 4 dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir los argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Dice, capturamos los pensamientos rebeldes. Mire, cuando había una batalla o cuando se ejerce una batalla y penetra a las fortalezas en el Antiguo Testamento, ¿qué hacían? Capturaban a los rebeldes. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo, usando su autoridad espiritual. Y aquí estamos hablando de pensamientos rebeldes, estamos hablando de arrogancia. Y lo que Pablo estaba haciendo al usar su autoridad espiritual, estaba destruyendo todo obstáculo de arrogancia que impedía que la gente conociera la verdad de Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y miren nada más, y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. En estos versos, el apóstol Pablo menciona 5 puntos muy importantes del propósito de ejercer su autoridad espiritual en la iglesia de Corintios. Número 1, derribar las fortalezas del razonamiento humano. Número 2, destruir los argumentos falsos, o sea, los razonamientos. Número 3, destruir todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Número 4, capturar los pensamientos rebeldes. Número 5, de usar la autoridad que Dios le había delegado a Pablo, era enseñar a las personas a obedecer a Dios. No es que Pablo fuera exigente ni que fuera duro, sino que estaba ejerciendo correctamente su ministerio. Una autoridad que Dios le había delegada, pero con amor, con mansedumbre, con humildad, con el amor de Cristo. Por eso es que él dice, les ruego. Rogando ¿cómo? Con la humildad de Cristo, con la bondad de Cristo, con la mansedumbre de Cristo. Y mire en su contexto, en el capítulo 7, verso 7. Mire lo que dice Pablo. Su presencia fue una alegría, comienza diciendo. Nueva traducción viviente estoy. Dice, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes. Cuando nos dijo cuánto anhelaban verme y cuánto sienten lo que sucedió y lo leales que me son. No todos se dejaron influenciar, no todos. Porque cuando alguien empieza a razonar humanamente y empieza a levantar sus argumentos humanos y empieza a haber rebeldía y empieza a haber arrogancia, ¿qué hace? Empieza a contagiar a otros. ¿Sí? En la iglesia o en su casa. No, es que el pastor es bien duro. Y es que nada más, y es bien fuerte, y aparte es bien exigente.
y nada más se la pasa tirándome. Y empieza como Coré para levantar un ataque espiritual, para cuestionar la autoridad espiritual que Dios ha delegado. Pero aquí vemos que en Corintios no todos se dejaron seducir. No sabemos cuántos, pero así es. Y para eso tenemos que usar la autoridad espiritual, hermanos. Y mire lo que produce el usar la autoridad espiritual. Y aquí Pablo empieza a hablar. Dice, su presencia fue una alegría, igual la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes cuando nos dijo cuánto anhelaban verme y cuánto sienten lo que sucedió y lo leales que me son. Me llené de alegría. No lamento haberles enviado una carta tan severa. Así dice esta versión. No lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Hermanos, cuando nosotros tenemos que ejercer la autoridad espiritual, no es tan fácil, hermano. No es tan fácil. También nos causa a nosotros dolor, pero lo tenemos que hacer. Hay que hacerlo. Si somos humildes, somos mansos, somos bondadosos, pero a veces tenemos que usar el callado. Y Pablo dice que porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Y en el verso 9 dice, ahora me alegro de haberla enviado. O sea, hubo un dolor al principio, pero después hubo un gozo en Pablo. No porque los haya lastimado, porque esa no era la intención de Pablo, lastimar, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran. Ese es el propósito. Ese es el propósito de usar la autoridad espiritual. ¿Se acuerda del caso de inmoralidad juzgado en la iglesia de Corintios? ¿Qué tuvo que hacer Pablo? Mire, mientras ellos estaban envanecidos, ¿sí? Siendo arrogantes por sus predicadores favoritos, había un caso de inmoralidad juzgado ahí en la iglesia de Corintios. ¿Qué hizo Pablo? También se unió con ellos a hacer como que nada pasaba. No, tuvo que ejercer su autoridad espiritual. Para eso Dios lo puso. ¿Y qué hizo Pablo? Juzgó el tal caso y dice, ustedes están envanecidos, así les dijo a los corintios, porque ahí adentro hay un hombre que tiene de amante a la mujer de su padre, y ustedes no han hecho nada, ya es para que lo hubieran expulsado. ¿Y qué hizo Pablo? Lo entregó a Satanás. Ay, qué duro era Pablo. No era duro. Era necesario que él ejerciera esa autoridad espiritual. Acuérdense que un poco de levadura leuda la masa. Si el pastor que Dios ha puesto en una congregación no ejerce su autoridad espiritual, al rato va a haber otra persona rebelde, otra persona orgullosa. ¿Por qué? Porque lo va a ver como algo que se puede hacer, como algo que es tolerante y que no pasa nada. Sí pasa, y pasa mucho. Y cuando Pablo usa su autoridad con ese hombre de la iglesia de Corintios que estaba teniendo un pecado de inmoralidad sexual, ¿qué produjo? O sea, entregarlo a Satanás era expulsarlo de la iglesia. Y solamente Pablo estaba haciendo lo que Jesús enseñó. No estaba haciendo más que lo que Jesús enseñó.
Si tú tienes un problema con un hermano, si hay un problema con un hermano, llámalo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si yo detecto algo o el pastor detecta algo, ¿qué va a hacer el pastor? A ver, sube a mi oficina, quiero hablar contigo. ¿Cierto o no? Y si te hace caso, has ganado a tu hermano. Y si no, porque hay gente que no entiende, hermano. No entiende. ¿Por qué? Porque hay orgullo. Y Pablo, eso es lo que dice, voy a usar las armas poderosas de Dios para derribar ese orgullo. Somos tan orgullosos, hermano. Y el orgullo nos impide ver las cosas espirituales y lo que Dios está haciendo con nosotros a través del pastor. Dice, si te hace caso, has ganado a tu hermano. Y si no, búscate 2 testigos. Y si no, imagínense hasta dónde va escalando, hasta dónde puede llegar una persona. Dilo a la iglesia. Y si no, pues tenlo por gentil y publicano. ¿Qué hizo con Emineo y Alejandro? Fueron hombres que naufragaron, se aislaron de la verdad. ¿Y qué hizo Pablo? Ay, no. Pablo aplicó su autoridad espiritual y también, ¿qué hizo? Los entregó a Satanás. ¿Para qué? Para que aprendieran a no blasfemar. Y también para que la iglesia aprendiera. O sea, cuando se ejerce la autoridad espiritual, no nada más beneficiamos a la persona, sino también a la iglesia. Y eso es lo que ellos no podían ver. Y volviendo a 2 Corintios 7, ¿a dónde llevó a estos hermanos? Al arrepentimiento. Ese es el propósito. Por eso Pablo dice, mi intención no fue asustarlos. La intención de uno no es asustar a la gente. La intención es derribar todo eso. Para eso Dios nos ha dado las armas poderosas, las armas espirituales. Y luego en el verso 9 dice, ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran. Y miren nada más que añade aquí Pablo, y cambiaran su conducta. Ese es el propósito. Pero si el pastor no ejerce su autoridad espiritual, no va a haber cambios tampoco. No va a haber también, no vamos a llevar a la gente al arrepentimiento. En el caso de inmoralidad sexual juzgado, dice, para que su alma no se pierda. ¿Y se perdió su alma? No se perdió. Después Pablo le dice, vayan por él. ¿Por qué? Porque esa disciplina fue de bendición para su vida. Por eso Santiago dice, no menospreciemos la disciplina del Señor. La disciplina es necesaria, hermano, porque nos lleva ¿a qué? A participar de la santidad de Dios. Porque sabemos que Dios nos está tratando como hijos y que no somos bastardos. Porque si fuéramos bastardos, nos dejaría así. Pero como somos hijos de Dios, Dios nos trata como hijos. Así que cuando Dios lo discipline a través de la autoridad que Dios le ha delegado a su pastor, usted tenga la seguridad y acéptela con amor, porque usted está sabiendo que usted no es bastardo y es un hijo de Dios. Pero el orgulloso dice, ay, no, es que el pastor es un exigente, que es un carnal. No pueden ver, hermano, porque construyen sus propias fortalezas. Empiezan a ver las cosas humanamente. Solamente las personas espiritual, las personas que andan y que son controladas por el espíritu y que caminan en el espíritu, pueden acomodar lo espiritual a lo espiritual y pueden ver que es Dios,
porque es Dios obrando, porque Dios quiere corregir lo que tenemos que corregir, que Dios quiere que cambiemos, por eso Dios está permitiendo el trato. ¿Sí lo entiende? Ese es, hermano, ese es el punto de ejercer la autoridad espiritual. No cierre su corazón. No deje que, como Ananías y Zafira, hermano, que dejaron que Satanás llenara su corazón para que le mintieran al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con ellos? Terminaron muy mal. Dios es amor, Dios es misericordioso, pero también en esos pasajes vemos la severidad de Dios, hermano. Y mire lo que después les dice, seguimos con el verso 9. Dice, para que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. Continúa en este pasaje. De modo que no les hicimos daño de ninguna manera. No es la intención de hacer daño a nadie. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado, dice esta versión. Luego que dice, y trae como resultado salvación. En Reina Valera dice que la tristeza que proviene de Dios nos lleva a la salvación. Pero aquí añade, no hay que lamentarse por esta clase de tristeza. Dice, pero la tristeza del mundo, que es muy diferente al arrepentimiento que nos lleva a la salvación. Aquí estamos hablando de remordimiento, como el remordimiento que tuvo Judas. ¿A dónde lo llevó? A la muerte. ¿Y cómo podemos ver que no hay un verdadero arrepentimiento? Porque no hay cambio. Hermanos, solamente hay remordimiento, como hubo en el corazón de Judas. A diferencia de Pedro, Pedro lloró amargamente y se arrepintió, y Dios lo transformó de una manera poderosa. Aunque negó al Señor y 3 veces antes que cantara el gallo. Pero a diferencia de Judas, Judas fue y se ahorcó, porque nunca hubo una metanoia en él, un cambio verdadero en su vida. Hermanos, cuando Dios lo lleva al arrepentimiento, hay un cambio radical en su manera de pensar y de ver las cosas. Pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Tremendo, ¿verdad? Dice en el verso 11, tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza, o sea, del arrepentimiento que proviene de Dios. Tal favor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo, ustedes demostrarán haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Hermanos, cuando realmente somos confrontados, cuando realmente entendemos el trato de Dios y hacemos a un lado la arrogancia y hay un verdadero arrepentimiento, corregimos la situación. No puede haber un verdadero arrepentimiento si no corriges, si no hay cambio, si sigues siendo el mismo. Sí permaneces, sigues viniendo y todo eso, pero no hay cambio, porque en realidad no estás comprometido con Dios. Porque cuando hay compromiso serio con Dios, uno deja que Dios trate con uno y se deja moldear. Y da gracias, Señor, porque has usado a tu siervo para hablarme y corregirme.
¿Cuántos quieren eso, hermano? No critique, no murmure, haga morir lo terrenal en usted. No contagie a los demás, hermano. Dice dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7. ¿Cuál? El que siembra discordia entre los hermanos. ¿Ya viste? El pastor anda en la carne. Qué duro, ¿eh? A veces somos como los fariseos bien duros. Cuando Jesús los enfrenta, y no digamos de Juan el Bautista, Juan el Bautista también fue bien duro. No que fuera duro, sino que ejercían su autoridad espiritual. Ellos, nosotros comimos el verdadero pan que descendió del cielo. ¿Y qué hizo Jesús? Los ubicó, usó su autoridad espiritual. Y cuando dijo, no, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. No como el pan que comieron sus padres y murieron. ¿Qué hicieron cuando Jesús usó su autoridad espiritual? ¿Qué dijeron? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y así estamos. Cuando se ejerce la autoridad, nos gusta ver al pastor que no nos diga nada, que nos abrace, hermano. Sí, ¿verdad? Pero cuando ejerce su autoridad espiritual, luego empezamos a criticar su autoridad espiritual. Y nos levantamos y envenenamos a los demás. Mire, Pablo dice en Efesios 4:11, y él mismo constituyó, o sea, él mismo, ¿quién? ¿Nosotros? No, Dios, Cristo. ¿Qué constituyó? ¿Qué levantó? A unos pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, dice, sí, profetas, apóstoles, pastores y maestros. Pero aquí habla de la finalidad de levantar, de constituir los ministerios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Cuál es la función de nosotros? De ejercer la autoridad espiritual, de llevarlo a la madurez, al crecimiento espiritual, que usted corrija lo que está usted haciendo mal. No es la intención asustarlos o ser duros, no. Es hacer bien nuestro trabajo que Dios nos ha encomendado, llevarlo al crecimiento espiritual. Pero ¿qué hace el inmaduro, el orgulloso, el rebelde? ¿Qué hace? Luego empieza a razonar. No puede ver las cosas que Dios quiere hacer en su vida. Y empieza a construir sus muros. ¿Y qué hace el pastor cuando detecta eso? Usa las armas poderosas de Dios. La oración, ¿sí? El amor, como Pablo. Y no es que sea de doble personalidad o que sea débil, sino que está manifestando el carácter de Cristo. Pero también usa la autoridad espiritual. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la función. Mire lo que dice Pablo en 1 Timoteo 1:18. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, ya ve, bueno, otros dicen que Juan es el apóstol del amor, pero yo veo siempre a Pablo también hablando con mucho amor, ¿verdad? Dice, hijo Timoteo, te encargo
para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena ¿qué? Milicia. ¿Qué somos qué? Soldados de Jesucristo. Y como soldados de Jesucristo no vamos a pelear con palos, ni con piedras, ni con insultos. ¿Cómo vamos a pelear nosotros? Con las armas poderosas de Dios, hermano. En la casa. Tú como padre, ayer yo pasé un momento bien especial porque Dios me habló. A eso vine, para que Dios me hablara, ¿sí? Para ser enseñado. Dios habló tremendamente ayer. Y también nosotros usamos con nuestros hijos el amor, conforme como lo dice la palabra, que no asesperéis a vuestros hijos. ¿No lo dice así la palabra? Para que no se desalienten. Por un lado uso el amor, pero con la otra mano también ejerzo mi autoridad como padre. La autoridad que Dios me ha delegado. Y no me dejo guiar por los pensamientos humanos, sino por lo que Dios dice. No rehuses corregir al muchacho mientras hay esperanza. La vara y la corrección traen sabiduría. ¿Y qué vamos a hacer? Usar la autoridad que Dios nos ha delegado. No conforme a nuestros pensamientos, sino conforme a los pensamientos de Dios. Lo mismo es en la iglesia, lo mismo es en la calle. Bendice al que te maldice. Amén. Y somos soldados de Jesucristo. Y no tenemos cañones ni pistolas. No. Nuestras armas son poderosas en Dios. Tenemos la espada del Espíritu. Así como Jesús cuando fue después de 40 días tentado por Satanás, ¿a poco se puso al tú por tú? No, dijo, escrito está. Escrito está. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Escrito está. Dice en el verso 19, manteniendo la fe. ¿Qué tenemos que mantener? La fe. Y la buena conciencia. Ayer cerró con broche de oro. Usó al pastor para cerrar la reunión de padres, de taller de padre, con broche de oro. Ser íntegros. Amén. O sea, ¿cómo voy a ejercer yo mi autoridad espiritual en la casa si maltrato a mi esposa? ¿Qué enseñó ayer nuestra hermana pastora? De los fariseos, habló de romanos. Ellos decían que no se debía de robar y robaban. O sea, se sentían orgullosos de que Dios les había delegado la ley que la había confiado, pero no la vivían. Y los que a Dios no les había confiado la ley como a los gentiles, porque tenemos grabados la ley en nuestros corazones, la ejercían. Hermanos, nosotros presumimos de mucha Biblia y que estamos en la sana doctrina, pero ¿de qué nos sirve si no la aterrizamos, si no la vivimos? ¿Con qué autoridad vamos a corregir a nuestros hijos? Si nos escondemos cuando viene el de Electra, si insultamos a nuestra esposa, y nos ponemos la del Puebla con el tránsito, porque ni siquiera andamos bien con nuestros papeles. Y ahí es donde, ¿cómo se llamó el tema de ayer de padres? Cauterizando la mente. Ahí empezamos a cauterizar la mente de nuestros hijos. Se necesita vivir la palabra de Dios para que usted tenga autoridad. Pablo, ¿por qué?
¿Por qué ejercía su autoridad? Porque él decía: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Vivía Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quién vive en usted? Demuéstrelo. Amén, ¿verdad? Se va a ver. Pregúntele a su esposa: ¿quién vive en usted? Pregúntele a sus hijos: ¿quién vive en usted? Porque esas puertas son mágicas. Entran y aquí usted es mejor que la Madre Teresa de Calcuta. Pero ¿qué tal cuando sale o está en su casa? No podemos tener autoridad si no vivimos la palabra. El centurión reconoció la autoridad de Jesús. Por eso le digo: nada más di la palabra y mi siervo será salvo. ¿Verdad? Ay, mire lo que dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y aquí mencionas los que naufragaron. ¿Qué es un naufragio? ¿No ha visto esa película de Tom, no sé cómo se llama ese artista, de un náufrago? ¿Sí, verdad? Quedó aislado de todo. Así es. Cuando naufragamos en la fe, quedamos aislados de la verdad. Y hermano, según los comentarios bíblicos, estos dos hombres eran líderes en la iglesia de Éfeso. Pero ¿qué pasó con ellos? Naufragaron. Se apartaron de la verdad. Dice: de los cuales, dice el verso 20, de los cuales son Emineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así es. Hay que usar la autoridad. Y luego no nada más habla Pablo de estos dos hombres que no guardaron su corazón, hermano. El diablo, así como entró en el corazón de Judas como si estuviera en su casa, así entró en el corazón de estos hombres. Y Pablo no nada más habla de estos dos hombres, sino en 2 Timoteo 4:10. Fíjese, 1 Timoteo dice esto, pero en 2 Timoteo 4:10 habla de otro hombre llamado Demas. Demas no guardó su corazón. Y eso le pasa, hermano, a las personas que se aferran a su soberbia. Y por eso Pablo dice: no, yo tengo que usar las armas poderosas de Dios para derribar todo eso, para llevar cautivo todo pensamiento rebelde. Y vemos este pasaje de Demas. Dice: porque Demas, 2 Timoteo 4:10. ¿Qué pasó con Demas? Porque Demas me ha desamparado. Tiró la toalla, hermanos. Tiró la toalla Demas. Hermanos, tenemos que guardar nuestro corazón. Tenemos que derribar esas fortalezas. ¿Cómo las vamos a derribar? Esos argumentos con la palabra de Dios, hermano. Solamente la palabra de Dios dice: hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. La palabra de Dios. Dice: porque Demas me ha desamparado, dice, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Abandonó a Pablo. ¿Por qué? Para seguir las cosas del mundo. ¿Por qué?
Pues porque empezó a levantar sus fortalezas. Estos hombres se entregaron a sus razonamientos humanos, a sus falsos pensamientos altivos y rebeldes, y terminaron mal. También Pablo muestra en estos capítulos la decadencia espiritual de estos hombres. Y en el verso que 2 Corintios 10:7 dice: miráis las cosas según la apariencia. La decadencia espiritual. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Y en el 12 dice: dice Pablo, no se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como estos hombres que dice que son importantes. ¿Qué había en ellos? Pura arrogancia, pura carnalidad, y por eso terminaron mal. Dice, son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismo como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! Ignorantes. Cuando tú te empiezas a comparar contigo, ay, es que yo soy acá, y es que yo, y acá. Hermanos, si se quieren comparar, compárense con Cristo. Él es el estándar. Él es el estándar. Porque si no, vamos a actuar como gente ignorante. Y luego en el verso 13 les dice: nosotros no nos jactaremos de las cosas que fueron hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Nos jactaremos solo en lo que haya sucedido dentro de nuestros límites del trabajo que Dios nos ha dado. ¿Qué estamos hablando? Por un lado vemos la decadencia espiritual de los falsos maestros y de la gente que se dejó influenciar por otro lado, pero del otro lado vemos la humildad de Pablo y de los servidores de Pablo. Dice: nos jactaremos solo de los que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo en ustedes. Estaba hablando de su trabajo en la iglesia. No traspasaremos los límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes, como si nunca hubiéramos ido a visitarlos. Pero fuimos los primeros en viajar hasta Corintios con la buena noticia. Qué fácil es cuando ya un pastor ha trabajado, cuando son años, ¿sí?, de trabajo para sembrar la palabra de Dios, y viene otro a cuestionar el ministerio. Qué tremendo es eso, O sea, qué tremendo. Y así eran estos falsos maestros y la gente que se dejó influenciar. Y en el verso 15 dice: tampoco, dice, nos jactaremos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. No estaban practicando el abigeato, hermano, robándose las ovejas. Era un trabajo que ellos habían trabajado bien, habían hecho lo que Dios les había mandado, pero de una manera correcta. Dice: en cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca. Qué tremendo, que la fe de ustedes crezca. Ese es el punto, hermanos. La edificación del cuerpo de Cristo. Para eso Dios ha constituido los ministerios, para llevarlos a la madurez, para el crecimiento de la fe, para que la fe crezca. Dice: a fin de que se extienda los límites de nuestro trabajo entre ustedes, como dicen las Escrituras, citando el Antiguo Testamento, como dicen las Escrituras: si quieres jactarte, jáctate solo en el Señor. Amén. En Él, hermano. Cuando la gente se alaba a sí misma, como hacían estos: es que yo sé cantar, es que yo sé predicar, es que yo soy un maestrazo. Cuando tú detectas a una persona que nada más está jactando de su talento, de su conocimiento, ahí tenemos
Ahí tenemos a un fariseo, hermano. Y dice la palabra de Dios, cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio, añade aquí en esta versión, no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan ¿de quién? Del Señor. Vamos a ponernos de pie, hermano.